Hola a todos mis amados. En el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos testimonios de las experiencias que he tenido cuando descubrí mis dones y cómo fue el descubrir de estos dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué más? Otro testimonio que tengo fue acerca de una vez una hermana me llama por teléfono, muy contenta ella, a contarme de que estaba enamorada. Entonces yo le dije, no me digas más de que estás enamorada. No quiero que continúes esa historia. Yo lo único que te quiero decir es que no tengas ninguna relación con esa persona. Entonces lo que yo sentía era que ella no debía tener nada con esa persona. Y yo se lo decía, no me hables más. Te estoy diciendo que no tengas nada con esa persona. No te enamores de esa persona. Y cosas así, pero esa persona no me prestó atención, no le dio importancia a lo que yo le estaba diciendo porque eso no provenía de mí, porque yo no conocía a esa persona. Y entonces ella, aproximadamente como un año, no sé cuánto pasó, después fue que me vino a contar. O sea, ya nosotros hablábamos, pero ella no me decía más nada acerca de esa persona ni nada, pero después de un año aproximadamente me cuenta de que sí tuvo una relación con ese hombre y cayó en pecado de fornicación. Y también el hombre era un vividor que era pendiente de cuando ella recibía el dinero y la hizo tomar un crédito aproximadamente como por 7 millones de pesos para él comprarse una moto. Y a ella la dejó con la deuda. Entonces son cosas que provienen de parte de Dios para prevenir a las personas, pero las personas no captan que Dios les quiere hablar para advertirle que les puede suceder algo. Entonces hay muchas personas que se han molestado con cosas que yo les he dicho, pero yo se las digo, pero a veces ni siquiera, o sea que no proviene de que yo quiera porque yo no conocía a esa persona. Pero era como un aviso para ella, pero no lo quiso tomar y después está enredada todavía pagando ese crédito. Bueno, esto sucedió, algo extraño que me sucedió en septiembre del 2019. Un día desperté muy desesperada y con una cita bíblica en mi boca que decía Job 24:15, Job 24:15. Y yo salí corriendo a buscar en la Biblia Job 24:15 y cuando yo busco el versículo me doy cuenta que esto habla acerca del adúltero. En el momento, o sea, no entendía nada, pero como me sucedían cosas extrañas, entonces yo quise presté atención a lo que estaba sucediendo. Y ese día yo tenía que ir a un ayuno, o sea, yo me iba para un ayuno. Cuando salgo del ayuno, o sea, todo normal había sucedido, y cuando salgo del ayuno, comienza a llover. Y comienzo yo a caminar más rápido, casi corriendo, voy corriendo, y cuando ya viene como quien dice la lluvia atrás de mí, y había un paradero de autobús, y yo frené allí y me estuve refugiando del agua allí. Les vengo contando que yo le hablaba a Dios a todas las personas. Yo ese día le dije al Espíritu Santo que me mostrara a quién yo hablarle. Y entonces cuando estoy haciendo como el barrido de a quién le voy a decir, a quién le voy a compartir, yo sentí que debía decirle a esa persona específica. Y resulta que la persona que le iba a hablar, habían como 6 personas allí, y la persona que le iba a hablar estaba justo enfrente mío. Entonces, cuando tengo a la persona enfrente, comencé a hablarle. Lo que le pregunté fue, ¿qué bus estás esperando? Entonces la persona me dijo, estoy esperando un bus para el centro. Entonces yo le dije, pero estás en la vía equivocada porque esta vía va hacia el norte y los buses que van hacia el centro pasan en la otra carrera, que es la carrera 44. Entonces la persona me dijo, te voy a decir la verdad, yo no sé ni por qué estoy aquí hoy, porque yo no soy de aquí, de Barranquilla, yo soy de un pueblo y hoy amanecí con ganas de venir a arreglar un televisor que tenía dañado. Yo estaba allá adentro del taller, estaba
esperando que le arreglaran el televisor, pero salió y me dijo, salí de allá adentro, me senté aquí en este paradero y empezó a llover. Entonces cuando yo le digo, yo en ese momento, yo sentí como que ese versículo me vino a la mente, el versículo bíblico de Job 24:15, y yo dije, Dios mío, y tenía como miedo de decirle yo a él. Entonces se me alumbró así se me alumbró la mente como que ese versículo era para él, y yo decía sí, ¿qué tal que no sea para él? Y yo, Dios mío. Entonces yo le dije, ¿y tú eres casado? Y él me dijo, no, yo soy soltero y estoy buscando novia. Y entonces yo le dije, ¿por qué mientes? Eres casado. Y me quedó así mirando sorprendido. ¿Y tú por qué sabes eso, que eres bruja? Y yo le dije, yo soy una hija de Dios. Y entonces él me dijo, ¡oh! Dios hoy me ha enviado 2 mensajeros. En otro bus también se subió una persona y comenzó a hablar, y yo sentía que era Dios que me estaba hablando. Esa persona también me habló acerca de un versículo de Job. Y ahora tú vienes y me hablas con un versículo de Job. No, la persona quedó sorprendida, y entonces me dijo, yo soy casado, tengo 4 hijos y aparte soy conocedor del evangelio y estoy apartado. Entonces nos quedamos hablando allí y le dije que las cosas no pasaban por casualidad, porque él ni siquiera era de aquí, de esta ciudad, que ese día había venido a la ciudad sin él saber por qué, pero que Dios sí tenía un propósito para esa venida hacia acá, y era para que le diera ese mensaje de parte de él, de ese versículo de Job 24:15, y que él volviera a su camino, porque si él ya era conocedor de la palabra, entonces ¿en qué andanzas era que estaba? Entonces esa situación quedó así, esa persona fue confrontada por medio de la palabra, y yo le di ese mensaje, pero fue algo que para mí en ese momento no fue tan fácil decirle, y con esa seguridad decirle que él estaba mintiendo, y que si él mentía. Eso fue algo que fue difícil, pero que sentí que tenía que hacerlo fuertemente, y por eso lo hice. Otro testimonio que tengo es acerca de una vez que sentí el olor de la presencia de Dios. Pues estaba adorando a Dios, eso fue en la madrugada, y comencé a adorar a Dios, me deleitaba en Él, cuando de repente comenzó a salir un olor a perfume muy hermoso, y ese olor, qué delicia, delicioso. Y entonces yo me quedé sorprendida porque yo no usaba perfume, y a esa hora de la madrugada nadie se estaba echando perfume, todo el mundo estaba durmiendo. Entonces yo comencé a percibir esa fragancia tan deliciosa, y después yo reaccioné, y eso como que se frenó, o sea, como que yo me quedé como admirada, como a preguntarme, como a dudar, como si eso sí estuviera pasando, y eso que como si se hubiera frenado. Pero después yo me quedé como quieta otra vez, y comenzó otra vez a salir el mismo olor. Eso fue una experiencia que marcó mi vida, y que yo deseo nuevamente que me suceda eso. Pero tiene ratos que no me sucede. Eso me sucedió como 3 veces de sentir esa fragancia. Pero también tengo otro testimonio que no fue tan agradable como este, y fue que también pude percibir el olor de los demonios. Eso
como yo les cuento de que yo a todo mundo quería hablarle de la palabra de Dios, entonces una vez salí a las casas a hablarle de Dios a las personas y llegué a una casa. Y en esa casa la señora salió a atenderme. Buenas, y estaba hablando, bueno, señora, vengo a hablarles de Dios. Y todo eso le comencé a hablar y la señora en esos momentos se puso mal. La señora me dijo, ay, no te voy a poder atender porque se me acaba de bajar la presión. Y entonces, y no, y se puso como a temblar y estaba con que se le bajaba la presión o se le subía la presión, no sé. El asunto fue que ella, yo me fui y yo le dije, bueno, entonces yo vengo en estos días para seguir hablando y a preguntar para ver cómo siguió. Como yo vivía por ahí cerca, entonces, bueno, quedamos en eso, yo iba allá y llegué allá a donde ella, pero ella como que no sabía que yo le había dicho que yo iba a regresar. Bueno, una vez, entonces yo ese día, yo llegué y dije, buenas. Y ella dijo, buenas, adelante. Y entonces yo seguí, ella estaba en el patio al fondo. Y yo seguí. Y cuando ya yo llego al patio, la señora me dijo, ay, no, nosotros estábamos, no era la persona que... No, yo pensaba que era otra persona. Y entonces yo le dije, bueno, pero ya llegué yo y yo vengo a hablarle de Dios. Entonces ella, bueno, siéntate, y comenzamos a hablar. ¿Usted se acuerda de mí? ¿Se recuerda del día ese que le iba a hablar y usted me dijo que se había puesto mal? ¿Qué tal? Bueno, el asunto fue que yo había ido en varias ocasiones a esa casa, pero una de esas veces que fui a esa casa, yo estaba hablando de Dios a ellos y en ese momento comienza a salir un olor animal muerto, como cuando el animal lleva 3 días muerto así, pero un animal como un animal grande, como cuando un perro que lo echan así como en un basurero y sale ese olor de muerto así. Y estaba saliendo ese olor de donde la señora estaba sentada. Y en un momento a otro ese olor como si paseó o se trasladó ese olor para una esquina de la casa, del patio, donde estábamos ahí sentados. Entonces eso me pareció tan extraño percibir todo eso. O sea, toda esta experiencia para mí eran muy extrañas. Todo lo de aquella vez, de lo del olor a perfume y esta del olor a esa pudrición, algo como podrido, algo como a orines también, algo desagradable. Bueno, resulta de que después yo me entero, ellos les habían echado una maldición de muerte y que ya habían muerto varios seres queridos en su familia. Y resulta de que alguien les había dicho de que la próxima persona que se suponía que debía morir era ella. Y entonces ella había caído en esa maldición. Y resulta de que yo comencé a orar por ella y ella también en ese tiempo me dijo que cuando yo, después de esos días, que ella se había sentido muy como con fuerzas, porque ella ya había perdido hasta las fuerzas, que había recuperado las fuerzas y todo. Y pude percibir esto, o sea, experimentar esto. Después ocurrió algo que Dios me mostró en un sueño, que había un espíritu que no me dejaba llegar a su casa. Y yo no pude llegar más porque ella me rechazaba. Después de que me había dicho esas cosas, ya yo no pude ir más. Hasta el momento no sé qué ha sido de ella. Yo me mudé de barrio, ya no vivo allá y no he sabido más nada de ellos. ¿Qué más le puedo contar acerca de estos testimonios?